Compartir la pasión por la aviación. De eso se trata. Aprender a través de historias, escuchar relatos de momentos asombrosos directamente de los más grandes profesionales de la industria aeronáutica. Pero también hacer una pausa para escuchar a un nuevo aviador que en ocasiones tiene más preguntas que respuestas. Hablaremos con pilotos, controladores, reclutas, despachadores, meteorólogos. Hablaremos de nuevas tecnologías, hechos históricos dignos de contar. Y lo más importante, serás parte de una comunidad que sabe que todos los días tenemos algo nuevo para aprender. Este primer episodio es muy especial. Comenzamos por el inicio de Ícaro. Y aunque hay que confesar que tuvimos retos porque nos llovió en medio de la grabación de este primer episodio, todo tiene un propósito. Y una vez más, Ícaro sigue adelante venciendo todos los obstáculos. Te invitamos a disfrutar de este podcast hasta el final. Bueno, arrancamos con este primer podcast de Ícaro. Bienvenidas y bienvenidos toda la comunidad, todos quienes nos siguen desde 1971. Hoy arrancamos con esta nueva etapa dentro de Ícaro y contamos con un invitado muy especial. Un invitado a que me dio alas para estar en este mundo al que amo, que es la aviación y que muchos de ustedes comparten, y han sido muchos años que he compartido con él experiencias buenas, otras no tan buenas, pero estamos aquí todavía juntos. Y como dije hace un momento, fue quien me dio las alas. Y por eso es lo especial de este primer episodio, de este primer podcast que estamos lanzando el día de hoy. Así es, Esteban. Y lo más lindo es de que es tu papá. Bienvenido, don Guido. Muchas gracias, Daniel. Verdaderamente para mí es una satisfacción primeramente haberte conocido, porque tú nos estás dando una mano muy grande para que se lleve a cabo este interesante programa. Indudablemente que con mi hijo pues ha habido un sentimiento, no solo aquel que debe haber entre padre e hijo, sino algo más. No tengo realmente palabras como para expresar tanto ese sentimiento que guardamos entre los dos. Indudablemente que tengo otros dos hijos en matrimonio, les adoro a ellos, casi por igual, pero no con ninguno de ellos he tenido las vivencias que tengo con mi hijo Esteban. Y digo vivencias porque él, pese a que yo me opuse inicialmente, él siguió el camino que yo había seguido, que es la aviación. Es cierto que la aviación es lo más excelso de la actividad humana. Sin embargo, uno como padre siempre ve las posibilidades de un riesgo. Entonces, uno cuando piensa o se los relaciona al hijo con el riesgo, siempre se preocupa. Claro. Y es lo que yo he mantenido, una permanente preocupación. Pero gracias a Dios, nunca ha habido absolutamente nada. Hemos tenido algunos pequeños incidentes, como es normal en la aviación, pero nada más de eso. Así es, don Guido. Y bueno, la verdad es de que es increíble ver hoy por hoy los resultados, porque fue esa semilla que tú sembraste en Esteban y bueno, que hoy por hoy sigue dando frutos, se sigue cosechando, y tantos de nosotros nos vemos
sabes, como influenciados por esa pasión que tú directamente le inculcaste a tu hijo. Esteban, quería hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo empieza y cuándo te das cuenta tú que tu papá es piloto y que tu papá tiene esa pasión por la aviación? ¿Y cómo empieza tu papá a influenciarte a ti desde pequeño, en realidad? Bueno, primero, y no lo dije en un principio, pero quiero agradecerte de corazón, mi querido Daniel. Y ahora que eres parte de Ícaro, parte de este sueño, quiero darte las gracias por permitirnos estar aquí, permitirnos estar en este episodio junto con mi padre, como él lo dijo, con quien compartimos y hemos compartido maravillosas experiencias que las seguimos viviendo y la acabamos de vivir hace un par de horas. Así es. Volando en esta belleza que está aquí a nuestro lado. Y también obviamente no quiero continuar sin antes agradecer a nuestro gran amigo que nos ha dado el apoyo de contar en este maravilloso espacio, a mi gran amigo Yuri. Así es, gracias por este momento grato que nos permites y que nos das en tu casa. Y nuevamente continuando respondiendo a tu pregunta, mi querido Dani, la verdad yo tengo recuerdos desde muy niño montado en un avión junto con mi papá. Así es. Tengo recuerdos desde, no sé, mi papá quizás nos pueda responder desde qué edad estuve primero montado en un avión de Ícaro. Y pues tengo esos leves recuerdos que me permitieron ir adorando cada vez no solamente esta actividad que es la aviación, sino a Ícaro, que es en donde yo crecí, claro, en donde lo considerado mi casa. Bueno, y algo que yo quiero decir en este momento es de que algo que me sorprende mucho, y espero no sea motivo para que este podcast se pare, es de que la familia Saltos siempre ha seguido adelante a pesar de la adversidad. A pesar de que han habido días lluviosos, a pesar que han habido días donde la lluvia no es solamente física, sino que se ha visto reflejados momentos fuertes, momentos donde el enemigo quiere atacar, donde te cuestionas si es momento de parar. Y algo que yo le tengo que dar a la familia Saltos, y esto lo digo por Don Guido y también por ti, Esteban, es de que a pesar de las adversidades, a pesar de esos días lluviosos como el día de hoy, Ícaro se ha mantenido de pie, ha sabido afrontar tantos problemas, tantas situaciones difíciles que ha tenido, pero ha dicho, vamos a seguir adelante. Aunque llueva, hace parte del paisaje, vamos adelante. Entonces, para mí, quería en este primer episodio, y es muy importante, el dejarte saber de que algo que yo admiro mucho de la familia Saltos, y lo digo porque tengo la oportunidad de conocer también a tu hijo Santi, a ti, y el reflejo como tal es un reflejo de luchadores, un reflejo de personas apasionadas, que para mí es increíble el poder hoy por hoy ser parte del equipo y aportar de cierta manera lo mejor de mí para que la familia siga creciendo, para que la operación siga adelante. Y bueno, quería preguntarte ahora a ti, Don Guido, ¿cómo empiezas tú en la aviación? Bueno, primeramente debo manifestarte que yo entré a la Fuerza Aérea cuando me gradué de bachiller. A los 3 años de
de haber ingresado a la Fuerza Aérea en calidad de cadete, me mandaron a hacer nos hacían cada año los exámenes médicos. Ok. Pero en el tercer año, en el tercer examen, me encontraron una ligera miopía Ok. en los ojos. Y eso constituyó se constituyó en el motivo para mi descalificación en ese aspecto. Sin embargo, entiendo que por muchas razones, que no las tengo que decir yo, los señores jefes de la Fuerza Aérea vieron que era necesario que yo me traslade a los Estados Unidos a hacer un curso de 2 años en la especialidad de meteorología para hacer pronósticos y etc. Indudablemente que cuando yo escuché meteorología me preocupé, porque nosotros en calidad de cadetes teníamos esa materia, pero era una materia muy árida. Ok. Una vez que yo aprendí de la materia, verdaderamente me di cuenta que era fascinante. Fascinante. Wow. Y quien nos dio esa impresión de aburrimiento era un instructor. Indudablemente que en la Fuerza Aérea pues no había personal muchas veces calificado, era un suboficial, no habían oficiales con esa especialización, era un suboficial de tropa y no tenía la capacidad como para adentrarse en la satisfacción de los cadetes. Entonces era una materia árida. Sin embargo, cuando yo hice el curso aquí en los Estados Unidos, verdaderamente me encantó y hasta ahora recuerdo, pese que ya no he cogido ningún libro, pero hasta ahora recuerdo los fundamentos básicos de la ciencia, porque es una ciencia. Así es. Y es una ciencia apasionante también, ¿no? Creo que, a ver, hemos tenido la oportunidad de todos, cuando estamos haciendo el curso de aviación y el curso de pilotos, de verlo, de experimentarlo y también de ver aviones que prácticamente parece que desafiasen la lógica de la gravedad, por el tamaño, por las dimensiones, por los pesos. Entonces creo que en realidad es increíble la parte como tal física, ¿no? de lo que es el vuelo de un avión, pero también cómo el volar se mete dentro de nuestros corazones y después le empezamos a coger todos ese gustico y disfrutárnoslos un montón. Esteban, no sé si de pronto hay algo que quieras agregar tú. Bueno, quisiera preguntarle a mi papá, cuando él se vincula a la Fuerza Aérea, y obviamente, como nos contaba hace un momento, no empezó, a pesar de que su sueño fue siempre volar, no fue lo que hizo inmediatamente, pero ¿cómo fue su inicio en la parte de vuelo? ¿En qué avión inicia usted el entrenamiento como piloto? ¿Cuántas horas voló y qué tiempo estuvo en ese periodo? Bueno, para comenzar, yo entré a uno de los cursos más irregulares de la Fuerza Aérea, en calidad de cadete. Y para que ustedes tengan una idea, los promociones diferentes anteriores a la mía, que era el 18avo, a los 2 meses de haber ingresado comenzaban a volar. ¡Wow! Claro, una maravilla, pero a nosotros cuando entramos, primeramente nos dieron el curso militar con oficiales del ejército, excelentes oficiales, pero nos duró ese curso de 1 año casi y medio. Wow. El curso militar. Posteriormente nos pusieron a pintar las piedras para delinear
las vías de tránsito en el aeropuerto, una base bastante Claro. grande. Y ¿La base por en dónde era? último, ¿ah? ¿La base en dónde era? La base en Salinas, en la zona de la península de Santa Elena. Bueno, posteriormente, cuando todo ya estaba hecho, decidieron que había que arreglar la pista, Ok. porque la pista estaba dañada. Habían dos pistas. ¿Y qué teníamos que hacer? Ir a Mar Bravo a coger ripio, o sea, esa piedra que sale Sí. en las piedras, en las zonas pedregosas del mar. Entonces cogíamos eso, en volquetas cargábamos la volqueta, los cadetes, y de ahí iban a rellenar los huecos de la pista. Y así pasaron un año Wow. para darnos la oportunidad nuevamente de volar. De volar. Don Guido, y yo quiero hacerte una pregunta. Tú estabas ya ahí cerquita de la aviación porque estabas en una pista, estabas en entorno de aeropuerto, pero más allá de eso, ¿cómo tú te diste cuenta que querías ser piloto? Bueno, yo creo, mirando retrospectivamente, a la edad más o menos de unos 5 años, yo solía ver lugares altos para lanzar unos aviones de papel que lo hacía rompiendo las hojas de los cuadernos de mis hermanos. Entonces, ante esa situación, iba y me subía a los lugares más altos. Ya. En esa época, el lugar más alto en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací, que es Guaranda, era las torres de la iglesia. Wow. Para que tengas una idea de mis locuras de niño, porque 5 años es un niño, había unos corredores en la parte alta de la iglesia internamente. Entonces se subía ya por escaleras. Entonces subía y de ahí eran más o menos unos 60 centímetros, corría, pero era una altura más o menos de unos 30, 40 metros. Así es. Y posteriormente, cuando se terminaba esa cornisa, comenzaba otra, pero no seguida. Entonces había que saltar en el vacío e ir hasta el final y subir por escalera hasta el inicio de las torres, donde desde ahí me daba yo la satisfacción de lanzar mis aviones. Un avión. Don Guido, yo quiero hacerle una petición. ¿Usted nos puede hacer uno de esos aviones? Claro. Bueno. Voy a tratar definitivamente. Y a ver, mientras tanto yo les voy también compartiendo un poco que lo lindo es de que la pasión por volar empieza desde estos detalles y viene ya como sembrándose desde que somos niños en ocasiones, la curiosidad por el explorar. Y hay otra cosa adicional. Dentro de la familia, mi padre es la primera generación de pilotos. No hubo por parte de la familia, de él o de su lado, no hubo nadie que lo haya enrumbado hasta a este medio. Fue simplemente la pasión por volar. Y pues bueno, eso es contagioso. Claro. Y de nuestra parte, yo fui la segunda generación de pilotos y mi hermano Santiago la tercera. Y claro, es lindo ver o lindo crecer con
con tremenda experiencia como lo ha tenido mi papá, y haber sido él mi instructor en el caso de Wow. en el caso O sea, te diste el lujo particular de mío, tener el mejor instructor del mundo. tuve el lujo de contar con mi papá como instructor. Fue él quien me mandó solo a mi Wow. primer vuelo solo. Wow. Es una experiencia, yo siempre lo he dicho y siempre le digo a los alumnos, el vuelo solo es la mejor experiencia que un piloto puede tener como recuerdo. Ni siquiera la graduación como Claro. piloto se compara con la satisfacción de de la experiencia del primer vuelo solo. Y yo me acuerdo cuando mi papá me mandó cuando me hizo el chequeo del vuelo solo. Fue un chequeo muy duro, porque no fue de un solo día, fue un chequeo de varios días Claro. consecutivos. Y puedo entender desde su posición, no solo de instructor, sino de padre, que está por mandar a volar solo a un hijo, a su primer hijo piloto. Y fue una experiencia muy dura, en el sentido de que yo llegué al punto de decir, no sirvo para esto. Wow. Bueno, y yo creo que también es el siempre hacer las cosas por excelencia, ¿no? Don Guido, yo creo que imagínate la presión que tuviste tú en el momento de mandar a Esteban a hacer su solo, a salir a volar solo, la responsabilidad que sentías, el hecho de revivir en este momento. Estoy seguro que están pensando ese momento en su país, viviéndolo todo, y hoy por hoy ver que algo que fue un avión de papel cuando tenías 5 años, hoy por hoy la pasión se ve reflejada en un avión que posiblemente es un avión similar al que está detrás de nosotros. Quiero mencionar de que el avión que están viendo en la parte de atrás es de la compañía, pero lo más lindo de todos es que ese avión, no este en particular, pero el modelo, tiene una gran historia y trayectoria para Ícaro, ¿no? Y todo lo que fue la compañía, tanto en Ecuador como ahora aquí en Estados Unidos. Que viniendo, pues, si le puedes mostrar a la audiencia el avión de papel, pero viniendo a los 5 años a hacer un avión de papel, hoy por hoy la compañía sigue creciendo, Ícaro sigue expandiéndose, y ver que ese legado continúa cosechándose y bueno, y que aquí estamos. Y yo estoy aquí directamente por usted, don Guido. Muchas gracias, Daniel. Sí. Es lo más cercano a los aviones que yo hacía de niño. Es lo más cercano porque no me acuerdo exactamente los pasos últimos, pero esto se parece primeramente a un avión. Así es. Se parece a un avión. Así es, No don sé si este vuele, pero vamos a tratar. Vamos. Voló. Y lo más lindo también, para toda la audiencia que ha seguido escuchando este podcast desde que comenzó, es el hecho de escuchar el silencio de este momento y de saber que han venido tormentas, la compañía ha pasado por momentos tormentosos, momentos que de pronto han sido retos reales, tanto para la compañía como personalmente. Y algo que yo quiero dejarte saber, Esteban, don Guido, es el hecho de que siempre tenemos que tener presente de que después de la tormenta viene la calma. Y en este momento yo siento que ya viene la calma, vienen momentos espectaculares, como mencionaba, la compañía se sigue expandiendo, así que invito a toda la audiencia a que se suscriba al canal, porque tenemos sorpresas espectaculares que tienen que ver precisamente con eso, con la expansión, pero aprovechando que este es el primer episodio y el episodio más especial, porque estamos viniendo desde los fundamentos, desde sus inicios.
Quería preguntarte, don Guido, ¿cómo empieza Ícaro? Bueno, Ícaro comienza a través de la invitación que yo les formulo a un grupo de amigos, entre los cuales estaba pues alguienes, mejor dicho, que fueron casi compañeros míos en la Fuerza Aérea, y hasta un general, todos lo veían, ellos más que nadie, los veían como un gran negocio. Más el general, porque el general era un oficial de la Fuerza Aérea cuya institución estuvo a cargo de la Dirección de Aviación Civil. Entonces ellos pues eran los que manejaban la seguridad y ellos debían, analizaban si era seguro o no era seguro, con un antecedente que yo como miembro de la ex institución, mejor dicho, como ex miembro de la institución, sabía que muchos de ellos no estaban calificados para juzgar la aviación pues comercial o civil, porque ellos manejaban un ramo de la aviación que era el militar. Entonces había una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. Pero de acuerdo a la experiencia, yo tuve muchos obstáculos que se me presentaron por parte de la autoridad. A tal punto que algún momento, por indisciplina de unos alumnos, fueron pues a coger 3 aviones, Cessna 172. Y yo juzgué, y sigo prejuzgando, que fue por indisciplina. Estos señores no tenían autorización para salir en vuelo y fueron a jugar, a meterse en un cañón, en un cañonado, pues que si bien es cierto, era fácil salir dependiendo de qué lado se metan. Pero estos señores se metieron del lado equivocado, uno de ellos, y se dio con la panza del fuselaje. La parte inferior del fuselaje se dio porque ya no subía el avión. Estaban a 13,000 pies. ¡Wow! Entonces era imposible. Y con 2 personas a bordo, entonces era verdaderamente imposible. El otro avión era una Citabria. Estaban jugando estos señores y viendo que no asomaba, se da la vuelta. Cuando se da la vuelta, quiere subir y no puede subir. Entonces se da un panzazo, pero no en el encañonado, sino ya sobre el encañonado. El avión se desprende, y se rompe la parte de las alas. Y cuando yo llego, que fueron probablemente una media hora, porque yo fui en un helicóptero, la gasolina le caía gota por gota, pero casi seguido. A uno de los tripulantes, porque eran para 2 de ese avión. Y este señor tenía la cabeza totalmente bañado de gasolina, la cara y el cuerpo bañado de gasolina, pero con una coincidencia que parece que hubiera sido una película, la preparación de una película. Cuando yo llego en el helicóptero, llegaban unos indígenas con sierras a cortar los fierros del avión para poder sacarle, porque ya habían tratado de sacarles al uno que se quedó atrapado,
porque el otro salió volando y tenía las piernas rotas y dobladas. Entonces yo llego y les grito, cuidado, no metan sierra, Claro, porque la chispa. una chispa era suficiente para que vuele el avión con el piloto. Sí. Entonces logré salvarle a ese joven y se lo llevó en un helicóptero a la ciudad de Quito, que no tenía más de unos 5 o 10 minutos De vuelo. de vuelo. Ese tipo de cosas, que lo que más se ve en la formación de pilotos es la indisciplina. Sí. La indisciplina de la gente que se cree ya hiper capaz de poder hacer las cosas que le ha enseñado o que le ha visto hacer al instructor. Claro, y yo creo que eso viene también desde el lado de no tener el conocimiento, pero quería preguntarte también por decir, ¿cuándo crees tú que un piloto deba tomar la decisión de dejar de volar? Porque me parece que están los dos lados, ¿no? O sea, está el lado de el piloto que no tiene la experiencia suficiente y sale a volar, y después está el otro piloto que tiene muchísima experiencia volando, ya de pronto, ¿sabes? ¿Cómo puede saber un piloto cuándo decir, ya no vuelo más, este es mi último vuelo? Bueno, eso pasó conmigo, que yo decidí no volar más cuando la autoridad aeronáutica, por una mala fe, prácticamente me quitó la compañía. Me quitó la compañía la autoridad aeronáutica, sumado a otras autoridades gubernamentales, por situaciones que no tenían nada que ver con el asunto. Y ahí fue cuando se terminó Ícaro. Ahora, en el caso personal mía, cuando vi ese tipo de injusticias, que yo estuve acostumbrado todo el tiempo a ver muchas injusticias por parte de la autoridad, estas por ignorancia o por mala fe. Sí. Inclusive alguna vez me mandaron a matar, pero de eso voy a hablar luego. Entonces, yo creo que el piloto, cuando ya se siente que ya ha volado suficiente y que no quiere continuar, que es lo que a mí me pasó. Pero volviendo a este punto que acabo de mencionar, alguna ocasión las autoridades de aviación civil a un alumno que es muerto lamentablemente, le llamó a él y a otros. Les llamó y les dijo, vean, queremos terminar con la compañía Ícaro. Y que por consiguiente, díganos, ¿creen que ustedes pueden decir que a los aviones les ponen repuestos que no son los apropiados? Inclusive digan que ponen ruedas, llantas de carro. Pues esta gente vino y me dijo, vea, esto nos dicen. Y verdaderamente ahí yo protesté. Protesté inclusive por el medio de la prensa, pero estos señores nunca dijeron nada, no respondieron, entonces yo tampoco seguí. Antes de continuar con esa parte, Pap, cuéntenos un poco cómo nace el nombre de Ícaro. ¿Con cuántos aviones comienza Ícaro? ¿Y quién le pone el nombre el nombre como tal? ¿Que tuvo algún significado específico? Sí, estuvimos reunidos los iniciadores de la compañía. Entre ellos había un militar, en esa época era un coronel que después ascendió a general, y él dijo, ¿qué les parece si le ponemos Ícaro? Okay. Ícaro se
desmembrándole la palabra, era Instituto Civil Aeronáutico. Pero con el tiempo se desvaneció todo eso, que nunca se le conoció por el instituto ni cosa por el estilo, sino por la compañía Ícaro, porque la compañía inició con 2 aviones Cessna 150, que el presidente de la compañía, que era un señor pues de mucho prestigio político y funcionario de una compañía comercial, que vino a Miami y compró él personalmente una 2 Cessna 150, y que con conversión con motores de Cessna 172, y que en Quito pues volaba de 1000 maravillas. Una maravilla. Con ese avión subíamos hasta 20,000 pies. Yo personalmente lo hice una vez o 2 veces. ¿Usted llevó alguno de esos aviones a Quito? Claro. ¿Usted llevó uno de esos 2 aviones? Sí, claro. Pero posteriormente, al principio, arrendamos en Ecuatoriana un espacio para que nos lleve los aviones, los 2 primeros aviones. Posteriormente, cuando hicimos reposiciones, ahí se llevó el avión desde Miami hacia el Ecuador. Hay un tema, hay un aspecto importante que quiero aquí resaltar. Estos 2 aviones Cessna 150 se compraron a una escuela, Burnside. Qué buena memoria. Burnside, que tenía base en Miami, era una de las escuelas más grandes que habían acá en la Florida. Esta escuela físicamente no sé dónde funcionaba, en el aeropuerto de Opaloca, pero fue justamente en el aeropuerto de Opaloca donde nosotros reiniciamos la compañía Ícaro en esta última década, en esta etapa que estamos, en esta linda etapa que estamos viviendo ahora. Fue coincidencialmente en el mismo aeropuerto donde Ícaro obtuvo sus 2 primeros aviones Cessna 150. No recuerdo ahora mi papá me está refrescando la memoria cómo llegaron esos aviones a Quito. El inicio de operaciones, o el inicio de la promoción de pilotos con estos 2 aviones Cessna 150, ¿usted se acuerda de la primera promoción de pilotos que se graduaron en Ícaro? ¿Y en qué año fue? ¿Se acuerda? Creo que fue en el 71. Eran 48 alumnos. 48 alumnos. 48 alumnos, de los cuales se graduaron alrededor de unos 18. Ok. Entonces, pues nos iban desgranando. Claro. Por falta de pagos. Simplemente cuando veían que se sentían cortos en su habilidad especialmente, no pagaban. Entonces yo les cortaba, no les dejaba que continúen, sino pagaban. Y así culminaron el número que ya le mencioné, pero en la segunda promoción ya eran un poco más el número de alumnos, pero eran profesionales universitarios, eran arquitectos, abogados, habían médicos y habían ingenieros. Y te hago una pregunta, don Guido. ¿Esto eran todo personas que lo querían hacer como su segunda profesión o más allá por pasión? Bueno, en esta parte creo que le puedo contestar en 2 aspectos. Primeramente, había un celo espantoso por parte de los jefes de esa época de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes tenían a cargo la dirección de aviación civil. Entonces ellos inicialmente habían pensado que
y me mandaron a decir que era una fábrica de hacer pilotos y que por consiguiente habían dispuesto que se termine Ícaro. En todo caso, yo seguí trabajando, me pusieron 1000 obstáculos para continuar, entre ellos que construya un edificio. Wow. Y bueno, ¿de dónde podíamos sacar el dinero para un edificio? Sí, para comprar los 2 primeros aviones Cessnas que nos costó 600,000 sucres. Y así seguimos. Me han puesto 1000 obstáculos las autoridades de las diferentes épocas, pero nunca me vencieron. Es lo más importante, jamás me llegaron a vencer. Y por eso es que habían dado la disposición que hagan un informe de puro falsedades a los alumnos. Y en efecto hicieron el informe. Ahí es cuando ellos en cierta forma me mandan a matar. ¿Por qué? Antes de llegar a ese punto, porque es un punto importante con el cual inicia su libro, y en un rato quisiera presentarles el libro que escribió mi papá hace algunos años aquí en Miami precisamente, y es una anécdota dentro del aspecto negativo, un accidente, es una historia que vale la pena ser contada. Pero antes de eso, y manteniéndonos en la parte del inicio de Ícaro, ¿usted recuerda, o dentro de los pilotos que se profesionalizaron en la primera promoción, recuerda, o a quiénes recuerda? Bueno, prácticamente los que estaban para profesionalizarse, tal vez eran muchos, pero pocos lo conseguían. Wow. Porque era una actividad bastante costosa en todos los tiempos, la formación de un piloto. Y creo que de esa promoción se graduaron alrededor de unos 3 de los graduados Sí. que se profesionalizaron. Como pilotos comerciales. Sí, que llegaron a ser pilotos comerciales, no más. Claro. Y yo creo que también es importante el saber de que, claro, hay personas que ven su rumbo dentro de la aviación como tal, pensando con una perspectiva comercial o pensando, ¿sabes?, en la industria como tal, pero también están las otras personas que lo hacen porque quieren aprender a volar, simplemente por el placer de volar, ¿no? Entonces creo que hay esa variedad, ¿no? En la segunda promoción precisamente hubieron pues profesionales universitarios que querían aprender a volar, porque muchos de ellos se dispusieron de sus conocimientos aeronáuticos para trasladarse de un lado a otro. Wow. Por ejemplo, había un arquitecto, un arquitecto que se iba en el avión a diferentes lugares, porque yo mismo les apoyé para que hagan un Claro. aeroclub. Dentro del aeroclub tenían una avioneta, entonces se iba a un lado, se iba a otro lado, a ver las construcciones que él dirigía. Pero esto mismo motivó muchas indisciplinas. Imagínense que este señor del quien le menciono era hábil para el vuelo, pero imprudente al máximo. A ese señor creo que debían haberle metido preso. Este ingeniero tuvo alguna vez alguna necesidad en el sector oriental. Okay. Se fue en un avión Cessna 172 a ese lugar y salió fuera de horario para vuelo visual. Salió a las 6:30, pero ese avión habrá hecho unas 2 horas
lo que normalmente se hacía en otro avión, pues unos minutos, 45 minutos. Entonces, este señor vino con 5 personas. En un avión Para 4, Exacto. pero sabiendo de que tiene sus limitaciones en cuanto a weight and balance. 5 personas. Wow. Y llegaron a Quito a las 8 de la noche. Sí. Wow. Pero nada pasó. ¿Viste? En esta primera década de Ícaro, de la operación de Ícaro, que fue desde el año 71, ¿usted recuerda algún vuelo? ¿Recuerda algún vuelo que le haya marcado en ese periodo inicial o en esa década inicial? Bueno, llegó un momento que yo me cansé y salí a volar en aerolínea. Y cuando yo estuve precisamente en Miami, me llamaron por teléfono y me dijeron, se perdió una avioneta con 2 personas. Y se habían ido a hacer una demostración con las avionetas, una avioneta en una ciudad que estaba festejando alguna cosa. En Ibarra. Más o menos un vuelo de 15 minutos. Pero para eso había que pasar una meseta bastante alta de unos 14,000 pies. Ya. O volar visual con un paso que más o menos se pasaba a 11,000 pies. Entonces, no había pilotos. No había pilotos para que se lleven el avión de regreso a Quito. Entonces, uno de ellos era un piloto que había volado solo y un señor que era instructor de Lynn Trainer. Ya. Entonces, la verdad que el piloto de vuelo solo es local y nada más, pero no de navegación. Claro. Entonces había una diferencia tremenda. Y el otro, pues que no era piloto, sino profesor de Lynn Trainer. Y estos señores se atrevieron a salir prácticamente rompiendo todas las normas de seguridad. Y como no pudieron pasar la cordillera, se fueron y se cayeron al oriente de la cordillera occidental. Entonces, un avión de la compañía estatal, a los 15 días, descubrieron el avión. Y bueno, fuimos a ver, los 2 habían salido vivos. Wow. Pero les encontraron muertos lejos del avión, más o menos unos metros lejos habían logrado salir del avión y murieron. Ese fue uno de los anécdotas más tristes que hubo. Ahora, ninguno era piloto. Sí. Ninguno era piloto. Don Guido, quería preguntarle también los aviones que han pasado por Ícaro, porque yo sé que han tenido una flota, como mencionas, empezaron con los 150 modificados con motor de 172, ¿correcto? Sí, un motor de 150 caballos. Ya, ok. Un Cessna 150 con motor de 150 caballos. Y después, ¿cómo va progresando la flota? Porque sé que eventualmente lo que empezó como aviones de entrenamiento, eventualmente me imagino fue creciendo todo esto y llegó a tener una aerolínea en el Ecuador espectacular, operando muchísimos aviones, helicópteros. ¿Cómo se da todo ese proceso de transición y cuáles fueron algunos de los aviones? Es interesante saber la historia de ese proceso. Comienza Ícaro volando 2 Cessna 150, convertidas con motores más grandes de la Cessna 172. Se los lleva a Quito, vuelan perfectamente los aviones,
Pero pasa el tiempo y decidimos comprar la Cessna 172. Claro que el Cessna 172 es más pesado que la Cessna 150, pero sin embargo se desempeñaba perfectamente en la operación a 12,000 pies. Posteriormente llevamos una Citabria. Bellanca Citabria. Con ese avión y comenzamos a hacer acrobacia. Wow. A 12,000 pies. Era un avión maravilloso, maravilloso. Ese avión lo terminaron por indisciplina justamente en aquel momento que se metieron en el Cañón. cañón que mencioné anteriormente. Sí. Ahí lo terminaron a ese avión. Posteriormente tuvimos una Cessna 182, pero aquí es importante hacer hincapié que la autoridad aeronáutica me imponía los precios, las tarifas que yo debía cobrar, y con lo cual ni siquiera alcanzaba para el combustible. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primeramente había perdido el interés de seguir en este servicio, pero al mismo tiempo que seguía operando con los aviones, conseguí un permiso para operar helicópteros. Pues cuando me dieron el permiso para operar helicópteros, notifiqué a algunas compañías de propietarias de helicópteros, y para eso la operación con helicópteros en el Ecuador en ese entonces estaba en auge. Se decía que después de Vietnam era el Ecuador de la operación, digamos, el número de helicópteros operando en la selva ecuatoriana en busca de petróleo. Con la operación de los helicópteros comenzó a tener ingresos muy interesantes la compañía, porque como dije hace un rato, lo que arrendábamos o con lo que nos salía de las avionetas no servía para nada. Claro. Pero posteriormente con los helicópteros nos dimos el lujo de comprar Aerocommanders, primeramente. El avión Aerocommanders, un parecido a este avión que está aquí, igualito, pero era casi nuevo. Tenía 1,200 horas que estaba volando en Bolivia. Posteriormente a eso, pero con los helicópteros, llevé los Aerocommanders Turboprop, con aviones que pasaban a 20,000, volaban a un techo de 25,000 pies, pero pasábamos al oriente con 20,000 pies, porque había montañas de 18,000 pies. Entonces, con esos aviones verdaderamente, más los helicópteros, pudimos hacer, digamos, más negocios, porque ya las compañías petroleras nos aceptaban operar con esos aviones y los helicópteros. O sea que nos arrendaban las compañías petroleras los helicópteros y las avionetas. Ahora, una vez que comienza a flaquear la aviación de alas, se me ocurre comprar unos aviones Fokker de 70 pasajeros y llevarlos al Ecuador. Tuve la suerte, yo diría, de comprar 2 Fokker, que no hubo que invertir mayor cosa en los aviones para ponerles en línea de vuelo, y realmente lo que nos daba una rentabilidad en los aviones
Commander, prácticamente en estos aviones daban 3, 4 veces más de rentabilidad por el de mismo rentabilidad, vuelo. definitivamente. Entonces íbamos en una carrera maravillosa, ascendiendo. Quisiera añadir un tema importante en esta última parte. Ícaro se inicia como aerolínea con apenas 2 aviones de 19 pasajeros, de 19 asientos. 2 aviones que fueron los primeros aviones nuevos de fábrica que llegaban al Ecuador en el año 98, el primero, y en el año 2000 el segundo. Los Beechcraft 1900D. Estos aviones son los que realmente dan el impulso para competir con el monopolio estatal que había hasta ese momento en Ecuador, que era la aerolínea TAME. Y luego viene una etapa de crisis para la aviación mundial, que fue los atentados terroristas de las Torres Gemelas, sí, en el año 2001, que dado esa situación colapsa el sector aéreo en las aerolíneas grandes, pero brinda una oportunidad a las empresas que estaban recién en crecimiento. Y es esa precisamente lo que detonó o lo que impulsó a Ícaro a cambiar o a lanzarse, estrenarse como aerolínea con aviones grandes como fueron los Fokker, precisamente, que contaba mi papá este momento, y de ahí sí ya fue una nueva etapa de Ícaro. Y después de los Fokkers, ¿a qué otro avión transicionó? Bueno, luego de los Fokker se incorporaron los Boeing 737. Los Boeing 737 fueron los aviones que estuvieron en la última etapa de Ícaro desde el año 2006 hasta el cierre de la empresa. Fue un cambio prácticamente en el cual se duplicaron la oferta de sillas, claro, en el mercado, o en la oferta que Ícaro tenía en ese momento. Con los Fokker transportaban tenían una capacidad de 69 asientos. El Boeing 737 tenía una capacidad de 102 asientos, que eran modificados porque el avión tenía capacidad para más, pero estos específicamente tenían una opción más cómoda de pitch entre asiento y asiento. Y fue realmente ahí, fue una transición interesante, porque Ícaro incorpora como parte de la flota un avión combi, un 737 combi, en el cual podía ser utilizado como carguero o como pasajeros. Sin embargo, por decisión corporativa, el avión se dedica únicamente al transporte de carga. Y fue una operación lindísima, porque le permitió a Ícaro también diversificar una vez más con un nuevo servicio, con un nuevo servicio que no lo habíamos explorado antes, que era el de carga, y en el cual Ícaro tenía el liderazgo nacional. Total. Creo que también, ahorita que estabas mencionando de esos primeros 10 años, de las historias de esos primeros 10 años de Ícaro, ahorita en esta segunda fase, no sé si de pronto, don Guido, nos puedes compartir un poco de cuáles fueron esos pasajeros memorables que tú recuerdas que volaron con la aerolínea Ícaro en Ecuador. Bueno, tuvimos nosotros la crema, prácticamente la crema en la parte social de algunas empresas estatales, en donde volaban profesionales universitarios exclusivamente. Entonces, pero como dice Esteban, cuando nosotros comenzamos a volar con los Boeing, llevados por la presión que ejercía la competencia, ellos volaban con aviones Boeing, nosotros con los Fokker. Entonces me vi obligado a llevar desde el África 2 aviones Boeing. Prácticamente
no, en esos aviones no perdimos, no perdimos. Fue en los Fokker, en esos dos aviones Fokker donde prácticamente nos fue muy mal. Y Esteban, no sé si de pronto tú recuerdas alguno de esos vuelos memorables que se hicieron en el Ecuador. Bueno, pero por supuesto, hay uno muy memorable cuando le transportamos a la Reina Sofía en ese entonces, la Reina Sofía de España, desde Quito a Perú, a Lima. Y voló precisamente, ellos escogieron el Beechcraft 1900, que en ese entonces era el avión, como dije hace un momento, era el avión más nuevo que había en el país. Claro. Avión nuevo de fábrica, y pues escogieron a Ícaro para que la transporte desde Quito hacia Lima. Ese fue, creo que, uno de los vuelos más memorables que tuvo la compañía. Hubo muchos otros vuelos más, como fue el famoso Bolillo Gómez. Cuando no recuerdo la historia, no sé si bueno, nos puedes contar un poco. El Bolillo Gómez, bueno, fue en la época, en el año 2001, cuando el Ecuador clasifica, la selección ecuatoriana clasifica por primera vez a un mundial de fútbol. Clasificaban de la mano del Bolillo Gómez. Y hubo una circunstancia política que prácticamente le obligaba al Bolillo a tomar la decisión de renunciar a la selección. Y el Bolillo Gómez en ese entonces era una celebridad en el Ecuador. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol decide contratar un avión de Ícaro, para transportarle desde Quito a Medellín para que claro, llevarlo allá y que medite con su familia y no tome una decisión tan radical de hacerlo. En ese vuelo precisamente fui yo en uno de los Commander. Lo llevamos al Bolillo junto con otros jugadores de estrella de la selección. Llegamos a Medellín. Al poco tiempo de eso, creo que fue un mes después, el Bolillo decide continuar siendo el entrenador de la selección de ecuatoriana, y nos piden que le piden a Ícaro que sea el medio que lo transporte desde Medellín a Quito de regreso. Y me acuerdo, ese vuelo fue un vuelo espectacular. Todas las calles de Quito, cerca del aeropuerto antiguo, todas las vías estaban cerradas, la gente se volcó a las calles a recibir al Bolillo Gómez. O sea, fue un momento espectacular para la empresa, claro, para el país. Y desde ese momento nos convertimos en el medio oficial para transportarle al Bolillo Gómez y a los miembros de la Federación Ecuatoriana. Increíble, qué increíble. En realidad que es alucinante entender la historia, escuchar la historia y qué más que escucharla directamente de la mano de los creadores, porque yo personalmente recuerdo eso que estabas mencionando de cuando el Bolillo Gómez, pues todos los que somos colombianos aficionados por el fútbol, recordamos esa historia. Y quería preguntarte, hoy por hoy, ¿cuál es el vuelo más memorable que han tenido? No sé si de pronto es una pregunta que me pueden responder independientemente. Bueno, a mí me encantaría comenzar respondiendo precisamente por el vuelo que tuvimos hoy día con mi papá, que ha sido uno de los vuelos que lo voy a llevar guardado siempre, por lo que representa este tipo de avión, el Aero Commander 500, y por lo que representa el volar con mi papá, que las oportunidades que hemos tenido de volar juntos han sido excepcionales todas, cada una más que otra. Pero yo recuerdo, debe haber sido por el año 84-85, debo haber tenido unos 10 años, quizás menos, no sé, no recuerdo, que mi papá me invitó a volar a Bahía de Caracas, precisamente en el Commander 500, y fuimos solamente los dos. A mí me llevó en el asiento derecho. Me acuerdo que yo no podía ver, no alcanzaba a ver afuera, pero era alucinando viendo esa cabina, tremendo avión, sí, y volando solo con mi papá.
Me acuerdo que volamos a Bahía de Caracas, allá le esperaban, le recibieron unos amigos de él y regresó con un piloto, un gran amigo, Carlos Dewes, que estaba en ese momento recibiendo instrucción en el tipo de avión, en el Commander 500. Hoy Carlos ocupa una posición muy importante en una aerolínea grande de LATAM. Que a propósito lo vamos a tener pronto dentro del programa, así que invito a toda la audiencia a que se suscriba. Y te digo, ese es uno de los vuelos que más lo tengo presente, y hoy día lo viví desde de principio a fin, porque volamos en el mismo tipo de avión con mi papá volando ahora en el lado derecho, y fue un vuelo que, bueno, ya lo verán como parte de este podcast, las tomas de lo que fue compartir la cabina el día de hoy juntos mi papá en este avión nos había subido desde el año 87, wow, en el cual Ícaro vendió el Commander 500. Y pues bueno, es la primera vez para mí que pude disfrutar con mi papá un vuelo en este tipo de avión. Wow. Así que son muchas las cosas o las satisfacciones que se han ido acumulando en un solo día, y hoy en un solo día como fue hoy, muchos recuerdos, muchas vivencias que vienen a la mente. Y yo quiero recalcar algo, es el hecho de que después de la tormenta viene la calma, después de la adversidad, siempre saber de que mañana será otro día, volverá a amanecer, volverá a florecer, y yo lo siento en este momento, porque es como, de cierta manera, pass the baton. Hay como una carrera de relevos, tú sabes, lo percibo de cierta manera así, ese vuelo tan especial. Y yo poder haberlo presenciado desde tierra y saber lo que significa para los dos. Te digo que tenía el corazón en el avión, iba ahí a bordo. Y bueno, toda la audiencia está viendo en este momento este podcast y van a poder revivir un poco de todo lo que pasó ahí. Don Guido, si te preguntan cuál es el vuelo que tú más recuerdas, ¿cuál fue el más memorable? ¿Cuál dirías que es? No me he puesto a reparar al respecto. Sin embargo, tuve muchos. Volar con expresidentes del Ecuador, pero de los buenos, de los honrados, como es el doctor Osvaldo Hurtado, el doctor Yamil Mawad. Con ellos había volado mucho. También volé con chicas que estaban en concurso para Miss Ecuador. Esos son los vuelos que más me ha impresionado positivamente a mí. De los vuelos memorables, ¿usted recuerda cuál fue el en el que tuvo el primer accidente? Claro, cómo no. Yo les había manifestado en mi relato al inicio que los señores de la Dirección de Aviación Civil, no sé quién o quiénes, pidieron que hagan reportes contra Ícaro a los exalumnos de Ícaro. Alguna vez me pusieron en la gasolina, me pusieron azúcar en un avión que yo volaba, que solo yo volaba. En efecto, cuando yo salí a volar ese avión con un funcionario de una compañía grande del Ecuador, llegamos a 12,000 pies y el avión se paró. El motor se paró. La hélice seguía dando la vuelta, lógicamente, pero el motor se paró. Así que dije, yo tengo
y traté de reencender el avión, pero ya no prendía. no se prendió. Entonces calculé más o menos por dónde estaba la pista y me metí por ahí, porque estaba semi nublado. Y bajé hasta que ya no veía, llegué a ver un poquito de del terreno y estaba al norte de la pista. Entonces, pero salí y vi un claro y planeé con el avión hasta ese sector y era que como que alguna fuerza divina me dio el poder de dar un panzazo en un terreno de no más de 100 metros. Wow. Con el avión, no más de 100 metros. Y era un maizal pequeño, cosa que el avión cuando se dio el panzazo iba dando botes. Pero eso creo que ayudó para que se detenga a unos 20 metros de la terminación de ese maizal. Y cuando yo me bajé del avión, porque al alumno le dije, bájese nomás, yo me quedé haciendo revisión de todos los controles y bajé del avión luego y viene una mujercita indígena y me dice, señor Guidito, ¿qué le pasó? Claro, yo le reconocí, era una mujercita humilde que solía ir a la casa de una hermana mía cada semana a lavar la ropa. Entonces esta mujercita me trajo una taza de toronjil y me tomé con agrado, desde luego. Coincidencia que había estado ahí. Así Coincidencia que había estado ahí. Bueno, ella vivía ahí. Yo me di el panzazo y la casa de ella estaba cerquita. ¿Usted recuerda el estudiante que estuvo con usted en ese accidente? ¿Quién era? El señor Van Masdik, que era gerente de Holanda, Ecuador. Entonces, este señor salió del avión y me dijo, capitán, quiero pedirle un favor. Okay. Que no sepa esto mi esposa. El padre de ella había tenido un accidente. Entonces, Había fallecido en un accidente de aviación. había muerto en un accidente de aviación. Y lógicamente ella tenía pavor de que el esposo vaya a volar en los aviones de Ícaro. Entiendo que entre ellos ya conversaron. Entonces me pidió, por Dios, cuidado porque mi esposa tiene esta psicosis. Y en efecto, después, a los 2 meses creo, este señor se embarcó con un avión X de unas personas, con un piloto muy profesional, y se mataron. Y se mató él. Este piloto, este señor, mejor dicho, era piloto privado, pero nada más. Él no se mató él se murió, pero el piloto era un mayor de la Fuerza Aérea, coincidencialmente compañero mío. Hizo una maniobra totalmente inadecuada. El avión ese no se dañó, un poquito, se arrastró y nada más. Un empleado del consulado americano compró ese avión y lo trajo a los Estados Unidos y capaz que sigue volando ese avión. El avión está volando todavía acá en Estados Unidos. El accidente fue en el año 81 y posteriormente ese avión fue vendido, como mencionó mi papá, y hoy en día está aquí operando en los Estados Unidos. Esteban, yo quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo fue tu niñez en casa sabiendo de que la aviación era como el negocio de la familia? Hoy por hoy son muchos de la familia que están involucrados con la aviación
trabajando en distintas compañías y demás. Quería preguntarte cómo fue esa niñez en casa compartiendo, yendo al aeropuerto. No sé si hay algo que no me puedas o le puedas compartir a la audiencia de esos momentos, de cómo tú empiezas a recordar la aviación desde el principio. Bueno, yo la aviación, desde que tengo uso de razón, la recuerdo en Ícaro, la recuerdo volando desde muy pequeño, y hubo un tiempo o varios años en los que mi papá me prohibió subir a los aviones. Y fue precisamente a partir del accidente que él tuvo, del accidente que él contó hace un momento, en el cual yo no supe después, que fue el motivo por el cual él nunca más me llevó a volar, hasta después de varios años después, que ya me acuerdo muy claramente cuándo fue. Y de ahí ya fue, nunca paré. De las vacaciones del colegio, me acuerdo que iba a Ícaro a hacer una especie de pasantía. De hecho, no tomaba vacaciones, sino que iba a trabajar en Ícaro. Y de ahí fui poco a poco manteniéndome ahí hasta que mi papá o mis papás me permitieron hacer el curso de piloto. Claro que sí. Don Guido, le hago una pregunta. ¿Cómo fue Esteban como alumno? Porque yo fui alumno de Esteban. Obviamente pues tuve bastantes instructores y otras personas que hacen parte del proceso como tal de Ícaro, y puedo decir que Esteban fue un excelente instructor y es un excelente instructor. Pero quería preguntarte, ¿cómo fue Esteban como alumno cuando estaba volando? Bueno, él, como cualquier otra persona que le gusta, él volaba y volaba bien. El primer chequeo ya podía haberse ido solo. Wow. Pero yo, en calidad de padre, le di más instrucción para que él vuele mejor. Claro, tener ese buffer de seguridad y no ese entrenamiento extra. A tal punto, esto me acuerdo clarito, que en un viraje, ya cerca de entrar a final, él perdió 50 pies, que profesionalmente, para ya los que son de aerolínea, 50 pies es permitido, pero yo no le permití y lo reprobé. O perfecto o nada. Así es. Y cuando la segunda vez que volé, ahí sí le mandé solo, porque ya volaba mejor que yo. Wow. No, realmente han sido unas lindas experiencias. Tenemos una con la ex vicepresidente del Ecuador, con la doctora Rosalía Arteaga, expresidente del Ecuador. Y esa fue una de las historias también, una de las anécdotas que tenemos con mi papá, interesantes con... Si tú quieres cuenta, o si no, mejor deje para una posterior. No, claro que sí. Yo creo que de aquí vamos a sacar muchísimo material, muchísimas historias, y la audiencia va a estar ahí pendiente de todos estos momentos, porque es el saber qué pasa en el detrás de cámaras de la aviación. O sea, imagínate la presión, y volviendo un poco al tema, después transicionamos a esta historia, pero imagínate la presión que sentía tu papá teniéndote a ti. Lo que más quiere como alumno, y decirte, ve a volar, ¿no? Darte esa confianza y decir, estoy chequeando, rechequeando, triple chequeando. Y ahorita quiero hacerte a ti la misma pregunta, Esteban, de manera inversa. ¿Cómo fue tu papá como instructor? No, mi papá como instructor fue muy duro, muy duro. En ciertos momentos pensaba que era demasiado duro, al punto que lo repensaba si continuaba o no continuaba en esto. Pero yo lo entiendo ahora, como él no lo hacía como
como instructor, sino lo hacía más como padre que como instructor. Claro. Como instructor mi papá siempre tuvo siempre fue visto como un instructor duro, un instructor justo, Sí. pero que no los dejaba pasar ninguna, era muy Firme. firme Sí. y buscaba la sí. perfección en el vuelo. Y de hecho lo que comentaba hace un momento precisamente es lo que me ayudó a mejorar mucho a mí en vuelo y luego yo como instructor exigir esa perfección o casi perfección a los estudiantes. Definitivamente yo no puedo como padre, el mejor instructor que he tenido, el mejor instructor, porque no solamente fue mi instructor para mi vuelo solo, no solamente fue mi instructor en parte o en gran parte de mi curso de piloto privado, luego fue mi instructor en los aviones más grandes, en el Aero Commander precisamente, y con el Aero Commander sí tuvimos muchísimas experiencias, volando mi papá como capitán, luego yo como capitán, y Wow. turnándonos, cambiándonos de asiento, diferentes anécdotas. No, fue lindísimo compartir ya esa etapa profesional con él. Wow. Increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, don Guido, por el tiempo, por la oportunidad de compartir, porque todo lo que está pasando hoy en día, de cierta manera, viene de ti, viene de eso que tú sembraste, viene y es un resultado, por así decirlo, que hoy por hoy sigue dando frutos. Y creo que todos estos frutos de cierta manera también están plasmados en lo que es el libro. Y que escribiste un libro. No sé si de pronto nos puedes contar un poco del libro, de tu libro. Bueno, el libro lo escribí primero porque mis hijos, tanto Esteban como Santiago, me pedían que escriba un libro. Usted escriba su libro. Y verdaderamente no tenía la idea de hacerlo, pero ante el pedido de ellos, yo lo hice. Lo hice gustoso. Y para eso hablé con un amigo periodista, quien me dio la pauta cómo debo Abordarlo. En efecto, el libro lo voy a dejar como testimonio de mi agradecimiento y de mi aprecio personal. ¿Ok? Increíble. Este libro mi padre lo escribió en el exilio. En este periodo, en este último periodo que hemos pasado acá en Miami, luego de una persecución injusta que Ícaro tuvo por parte de un gobierno corrupto como el de Rafael Correa y todos sus secuaces que ahora están todos buscados y otros encarcelados. Este libro tiene un testimonio precisamente de lo que ha sido la aviación para mi padre, de lo que ha sido Ícaro para él y de cómo lo ha vivido esta etapa de exilio en los Estados Unidos, en un país donde no creció, en un país donde vino o a especializarse o de vacaciones, pero jamás esperó estar acá tantos años por esta injusticia que nuevamente lo menciono. Y este libro tiene un testimonio muy fuerte y muy real, la historia de Ícaro contada desde su lado, todo ese sacrificio que representó hacer una empresa desde cero, una empresa que empezó con apenas 2 aviones Cessna 150 y terminó siendo una de las principales aerolíneas del Ecuador y que ahora se está repitiendo también la historia acá en los Estados Unidos. Es decir, el libro tiene una connotación muy fuerte que aprovechamos la primera vez para presentarlo y que está aquí vigente la historia de Ícaro. Y también para toda la audiencia quería hacer
Una última pregunta en este podcast que espero que toda la audiencia se la está disfrutando muchísimo, y es: ¿cómo ves el futuro de Ícaro? ¿Cuán importante es para ti el legado de lo que empezó tu papá y hacia dónde va visionado Ícaro en este momento? Bueno, yo creo que Ícaro ha repetido en muchas cosas la historia de lo que fue en su esencia, sigue repitiendo la historia de lo más positivo, de sus raíces más fuertes, de lo que ha sido Ícaro, y sin duda alguna el haber hecho Ícaro, el haber constituido esta nueva Ícaro en un país como son los Estados Unidos, es o ha dado una fortaleza aún más grande para poder consolidar todos los proyectos que se han trazado, ahora contando contigo, mi querido Daniel, como parte importante de este nuevo trayecto de Ícaro. Pues sin duda alguna las proyecciones son grandes, las proyecciones con este nuevo avión que marca una nueva línea de negocio, una nueva línea que diversifica en cierta manera lo que es la escuela de pilotos y que lanza o catapulta a Ícaro a una nueva dimensión en un país en donde la justicia prevalece, en donde la aviación, en donde ha sido la cuna de la aviación y en donde estamos desarrollándonos o en donde estamos viviendo día a día los cambios que la aviación implementa. Y tú has sido testigo de ello, y creo que no podemos estar en mejor país como para desarrollar este lindo sueño con los altos y bajos que hemos tenido, como lo es todo en la vida y como lo es sin duda alguna un negocio tan volátil como lo es la aviación. Pero a pesar de esos altos y bajos, pues sin duda alguna Ícaro nuevamente continúa su ascenso. Y ahí está el testimonio. El testimonio fue de que comenzamos este podcast sin que lloviera. En medio del podcast nos llovió y hoy por hoy estamos de nuevo en la calma. Entonces, de cierta manera, sé que viene un periodo de transición, viene un periodo de cosas muy lindas para la compañía. Viene un periodo de reivindicación, de volver a levantarse, de volver a ser lo que es, ¿sabes? Porque te pueden cortar las alas, pero si sabes volar y te vuelven a crecer, vas a volver a volar, vas a volver a levantar vuelo, porque es lo que estás destinado a hacer. Entonces, para mí es un gran honor, una bendición. Agradezco muchísimo la oportunidad de hacer parte de la compañía, de aportar mi granito de arena y más allá, algo que empezó hace ya bastantes años en el Ecuador y que hoy por hoy en Estados Unidos vuelve, se levanta. Con nuevas energías, con nuevas actitudes, con nuevos proyectos. Se vienen, como mencionabas, se vienen muchísimas nuevas oportunidades de negocio. Así que, bueno, no sé, Esteban, si hay algo más que quieras compartir. No, pues, nuevamente agradecerte, mi querido Daniel, por hacer realidad este podcast que representa mucho para nosotros. Agradecerle a usted, papi, es la primera vez que estoy desde este lado y conversando de esta manera con mi papá, que ha sido sin duda alguna una nueva experiencia desbloqueada ahora. Y agradeciendo a la Mili detrás de cámaras también, que ha estado apoyándonos. Sí. No, y todas las personas que se han unido al proyecto, ¿no? Como mencionabas anteriormente, Yuri, un trabajo espectacular, una disposición de dejarnos utilizar aquí sus instalaciones en Miami para poder llevar este podcast a cabo y poder saber de que la historia es importante. Y ¿sabes qué es lo importante? De que
en este caso se sabe la historia y se repite la historia, porque ya Ícaro tiene su Cessna 172, tiene sus aviones aquí establecidos, ya tiene su Commander. Tú sabes que de ahí solamente hay una transición gradual hacia arriba, volverá un Beechcraft 1900 nuevo, ojalá, volverán nuevas energías, nuevas cosas para la compañía y bueno, espero a que todas las personas se suscriban a este canal para que estén detrás y pendientes de todos estos detalles que son tan importantes porque hacen parte de la identidad, de la seriedad. Imagínense ese momento en el que don Guido le dijo a Esteban, hijo, vete, estás listo a volar solo. Estoy seguro que es con la misma seriedad y con el mismo cariño, modestia aparte, ¿no? Pero que nuestros instructores, que tú como instructor, que las personas que hacen parte de la compañía también ven a sus estudiantes de decirle, vale, ve a volar. Imagínese si usted en este momento está pensando en ir a volar, va a tener gente que va a estar siempre pendiente de su seguridad y de que sea un entrenamiento real, completo, comprensivo y donde lo principal es la seguridad del vuelo. Así es, así es. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Daniel. Verdaderamente, este rato ya no tengo palabras, me siento bastante cansado para expresarle todo mi cariño. Lo único que quiero es hacerle llegar, pues personalmente, es el libro en donde está asentado toda la experiencia de mi vida.